Así que suficientes cosas que han pasado para que nos conectemos este lunes entre episodios semanales, o este es un episodio especial de Cuéntate Algo, previo al episodio de la semana. Y es que han pasado tantas cosas que teníamos que conectarnos y comentar. Soy Marcela Vélez desde Londres. Soy Andrea Bernal desde Quito, estoy ahora. Hoy es lunes y llego agotada el lunes con toda esta maraña de noticias que ha habido el fin de semana y dijimos, no podemos dejarlo pasar, pero tampoco puede ser el episodio de la semana porque sin duda martes, miércoles, jueves, quién sabe qué pase. Claro. No sé, en este punto, sabes que era muy gracioso porque el viernes escuchaba a unos analistas hablando, porque ya veníamos con esto de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y había mucha expectativa, y había subido un poco el precio del petróleo porque no había tantos avances. Y escuchaba unas entrevistas, el viernes era un panel y los analistas decían, sí, pero nadie espera que pase nada del fin de semana. Claro, les hubiera ido muy mal si hubieran apostado y la bolita de cristal. Flojos esos analistas, Marcela, flojos. Yo creo que no los voy a seguir más, pero bueno, nos conectamos solamente para comentar y tratar de darle un poco de sentido a lo que está pasando. Hoy es lunes, 2 de marzo, el tercer día de combates, podríamos decir, o no combates, porque no son fuerza contra fuerza, pero de ataques aéreos en Medio Oriente, ataques contra Irán y de Irán contra un montón de países. Exactamente, y lo complejo ahí es que esta guerra se empieza a meter ya en la Unión Europea, ¿no? En Europa, alcanza Chipre, territorio de la Unión Europea. El primer ministro británico ha dicho que desde Reino Unido autorizan a Estados Unidos a atacar a Irán también. A Y usar entonces sus bases. a las bases, la Unión Europea lentamente, Macron también ha dicho algo, todos tienen algo que decir, o sea, era raro que no dijeran nada, pero pues se va metiendo en otros sectores y yo creo que aquí la pregunta, claro, perdón que haga esto, el agotamiento es que llevamos 2 meses de año y ha pasado de todo. Hacíamos las cuentas con Marce hace un rato, se han bajado al Mencho, se llevaron preso a Maduro, ahora se bajaron al Ayatollah Khamenei, hoy dicen que su esposa también había muerto, Mahmoud Ahmadinejad, que fue un expresidente de Irán, y así ha caído varias personas. Entonces, uno dice, bueno, la arremetida de Estados Unidos, el nuevo orden global, todo lo que hemos hablado en todos, pero me parece que pasa un poco lo mismo con la diferencia, porque todos han dicho que esto no se parece a Venezuela, que no es Venezuela, No. sí, pero es como, ¿para qué? O sea, ¿con qué fin? ¿Por qué ahora y cuál es el plan? ¿No? Como tú haces algo y tienes un plan. Yo me imagino que deben tenerlo como en Venezuela pensábamos como que no tenía muy claro y ha empezado a coger a veces rumbo, otras veces no. Aquí, como, ¿cuál es el plan si te dicen incluso que el plan no era el cambio del régimen? Entonces, no, todavía no estoy entendiendo bien. Pero ahora sí es el cambio del régimen. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido con el caso de Irán y que es una diferencia con Venezuela es que en Venezuela siempre fue muy claro lo que querían, que era descabezar al chavismo, arrestando a Maduro. No sabíamos cómo lo iban a hacer, al final lo hicieron con esta figura del narcotráfico, del narcoterrorismo y lo usaron para arrestarlo. Y en el caso de Irán no estaba muy claro qué era lo que querían hacer, pero ya una vez que lo hicieron, que fue lanzar este ataque contra la cúpula del régimen, porque aquí lo importante es que aprovechan que están reunidos todos, o sea, matan a la primera línea del régimen, a 7 de la primera línea reunidos en un salón. Una capacidad de inteligencia, dicen que fue la inteligencia israelí la que entregó la información del lugar y la hora de la reunión, pero una vez que han hecho eso, sí dice Trump, aquí vamos a seguir con los ataques hasta que haya un cambio de régimen. Yo comentaba esta mañana en mi podcast Primer Click, decía, bueno, pero no hay claridad. ¿Qué es un cambio de régimen? ¿Un cambio, otros líderes? ¿Es un cambio hacia un gobierno completamente democrático escogido por la gente? ¿Es un gobierno tutelado, escogido por fuerzas extranjeras, en este caso Estados Unidos? ¿Qué es aceptable para Washington como un cambio de régimen o una Delsi pero iraní? ¿Qué Allá iba, que he es lo que queremos? he empezado a escuchar eso, que ya en cualquier parte están buscando una Delsi, la Delsi, la Delsi de Cuba, que
podría venirse exacto. pronto. La Delsi de Sí. Irán, la Delsi de Nicaragua, ¿no? Entonces, Lo ¿cuál que es la tenemos Delsi? claro es que en Irán, lo que tenemos claro es que en Irán no va a ser una mujer. Eso No, lo tenemos será muy claro. el Delsi por ahora, El pero del bueno. Sidirán. Además, el mismo régimen de Irán, quienes todavía quedan, están asegurando ya que no van a negociar con Estados Unidos, porque contrario a eso, Trump habría dicho que los nuevos líderes iraníes, además eso de los nuevos líderes, pues quiénes son, quieren negociar para acabar con la guerra, insinuando pues como una rendición. Pero ya apareció el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán a decir, no, 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 señores. Y esto sigue además, porque nos han matado a todos. O sea, lo que se viene es una venganza, no vamos a negociar con Estados Unidos. Ya el Pentágono, creo que Trump había dicho ayer que esto podría durar unas 4 semanas, ¿no? Sí. Así le puso, 4 semanas. Y aquí ya el Pentágono ha dicho que esto va a llevar tiempo alcanzar los objetivos de esta operación. Es que ahí yo no sé si fue mira, hay un montón de teorías conspiranoicas, pero a este punto ya hay que creerles también, porque hay no se entiende lo que hicieron en Irán, sobre todo después de ver el ejemplo de Venezuela, porque en Venezuela está clarísimo que negociaron con Delcy, con Jorge Rodríguez, la entregada de Maduro, el arresto de Maduro, cómo iba a ser esta larga transición y este gobierno, etcétera. Ahí hubo negociación. Con Irán no hubo una negociación, está claro, porque aquí nadie del régimen ha traicionado al ayatollah. Aquí nadie dijo, ok, sí, Hay que asumamos ahora el acabar. poder y negociemos con Estados Unidos. Todo lo contrario, aquí hay un proceso de sucesión que estaba escrito en la Constitución de Irán, o sea que ellos saben exactamente lo que tienen que hacer, y es que ya se formó un consejo interino de gobierno integrado por 3 personas, desde el área militar, el presidente o expresidente y alguien desde el lado clerical, porque Irán es un Sí. régimen teocrático, y el líder supremo lo van a escoger entre 8 imanes, que se llaman, que van a escoger a su nuevo líder. Y ese va a ser el nuevo Ese ayatollah líder supremo es el que reemplaza al ayatolá, ¿verdad? que reemplaza a Khomeini. Sí. Entonces, aquí, y mientras tanto, no hay señales de cómo van a hacer ese cambio. Entonces, sí preocupa porque la pregunta es, ¿bastan los ataques aéreos sobre Irán? Trump, y a mí ahí hay algo de su discurso que me molesta mucho, que él sale y les dice, ya, nosotros estamos atacando y ahora ustedes, iraníes, salgan y sean valientes, sean héroes y aprovechen esta oportunidad para tomar el control del gobierno. No es tan fácil. El régimen todavía tiene las armas, la gente no tienen armas y ya mataron a Iba a decenas decir, de miles, no ya, cientos, no, exacto, no, ya no, salieron a no, las calles. claro, y en Irán no murieron 20 manifestantes, 30, murieron decenas de miles de manifestantes. ¿Tú crees que la gente que está ahí adentro, aunque ve que Estados Unidos está bombardeando al régimen, ¿tú crees que se atreve a salir a la calle a decir vamos a tomarnos el poder? Yo no sé. Porque tal vez puede ser que fue el inicio del fin o el inicio de este comienzo de ataques, cuando veíamos todo, y eso fue que hace un mes, algo así, ya ha pasado tan rápido el año que a veces me pierdo, pero unos meses atrás, ¿verdad? Que la gente y En las junio mujeres, fueron los primeros, mira, junio. empezaron a salir a las calles y decían que las mujeres incluso estaban dando el pecho a las balas en las Sí, calles de Irán. Y de ahí están hablando de 20.000 muertos, lo que tú dices. Entonces, eso empieza a desatar porque ahí Trump fue que dijo, como viene, estamos mirando a Irán, estamos sobre Irán, ojo lo que está pasando en las calles de Irán y la gente seguía. Luego, como pues hay un shutdown de Internet, que no hay como seguir mucho la información y la prensa sí, internacional, sé que hay muchos amigos míos, por ejemplo, en la frontera, que no los dejan entrar todavía, como para decir, wow. bueno, se liberó esto, vengan y informen. No, no es así. Entonces, ese fue como el inicio. Pero luego, no sé si se bajó el agua un poco, también con 20.000 muertos en las calles, alguien pensará, no, bueno, no, no voy a salir hoy, ¿no? ¿Quién sabe si regreso? Sí, Entonces, hoy por hoy, no sé qué tan factible, como dices tú, sea eso. Y sobre todo porque no hay una claridad de hacia dónde es, con quién vas a hablar, con quién vas a negociar, que vas a llamar a las urnas, qué vas a hacer. Hoy por hoy, creo que la pregunta vuelve a la cancha de Estados Unidos y le pregunta a uno, bueno, ¿cuál es el plan? Yo creo que lo deben tener. La CIA llevaba, dice que 6 meses buscando a Ali Khamenei, bueno, etcétera. Pero, ¿cuál es el plan hoy? Para entenderlo para el sí. mundo.
Sí, y ahí el problema es que esa falta de claridad, ¿no? Porque como tú dices, ellos comenzaron con un discurso en junio pasado, cuando fueron los primeros ataques a las bases militares. Como tres ataques muy puntuales que se hicieron en junio, que Estados Unidos lo justificó, que fue justo cuando Israel estaba con lo de Gaza, e Israel había acusado que Irán estaba ayudando a Hezbollah para atacar a Israel, y Estados Unidos atacó a Irán y dijo que se trataba porque había avances en el programa nuclear. Y el tema es que en ese momento Trump dijo, nosotros hemos destruido el programa nuclear. Dijo, we obliterated the Ujú. nuclear capacities. Y ahora, 7 meses después, dice, es que atacamos porque habían avanzado mucho en su programa nuclear. Y Entonces, ¿lo destruiste o no lo destruiste? Y claro, dicen, leí esta mañana que habían dicho que atacaron porque Irán estaba a semanas usaron de tener una bomba sí, nuclear. pero entonces lo que hiciste en junio No no fue fue, nada. o sea, lo que dijiste que lograste en junio no era verdad, entonces. Entonces, o mentiste en junio o mentiste ahora. En algún momento ahí hubo una mentira. Y ese es un tema. El otro tema es, ¿por qué arriesgarse a un conflicto largo? Y hasta ahora Trump ha mantenido la idea de que van a hacer ataques aéreos porque su base electoral se niega a tener tropas en tierra. Ellos, de hecho, ¿te acuerdas cuando fue, lo comentamos también en el podcast después de lo de Maduro, esas declaraciones de Marco Rubio criticando que Estados Unidos había gastado muchos recursos invirtiendo en países, tratándolos de llevarlos a la democracia y finalmente no funciona? Y que por eso esta idea más bien de no meterse. Pero ahora estás descabezando un régimen, diciendo que tu demanda para parar los bombardeos es un cambio de régimen, entonces sí estás interviniendo ahora. Y si no hay cambio de régimen, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Si no hay la Delsi, el Delsi, si no aparece el Delsi. Claro, Si es no hay un que del iraní. aquí, y yo quiero que como que quede esto en contexto, ¿no? Porque termina uno cuestionando mucho a Trump y a Estados Unidos. Creo que con razón hay Mm, que preguntar, ese es nuestro trabajo. sí. Pero o sea, el régimen del ayatolá, para mi forma, o yo creo que como el mundo lo estaba viendo, estaba matando miles, como tú dices, de personas en las calles. Entonces, había que, o hay que terminarlo de alguna No, manera. o Es sea, un régimen asesino. Exacto. yo no encuentro discusión en eso. Para mí, celebré lo mismo, no sé si incluso más, pero Más. celebro lo mismo que hayan arrestado a Maduro, a que hayan intervenido hoy en Irán y hayan descabezado el régimen. Un régimen que Exacto. también es asesino y la mejor muestra fue lo que pasó en diciembre, enero. Decenas de miles de muertos. Por Exacto. Entonces, protestar, no, estamos en esa no por línea. terrorismo. No, estamos en No, esa línea y estamos en la línea de que tiene que haber libertad y que el tema de las sí. mujeres, o sea, de verdad, si hay alguien que todavía se lo cuestiona, es solamente leer, entrar un poquito a la lectura, el tema de las mujeres en Irán y el tema de este régimen. Y eso es una cosa. Pero claro, la otra es que cuando tú como que te emocionas y luego dices, ¿y qué viene ahora? ¿No? ¿Qué pasa ahora cuando no es tan claro? Y mira, aquí me llama la atención, el Washington Post dice que Trump intenta una decapitación, dice, decapitar al régimen iraní, pero sin ningún plan de qué viene ahora. Y así es el titular del Washington Post, Without Sí. a plan for what comes next. Se Hay verán muchas los próximos críticas. días, se verán las próximas semanas. Y ahora yo te tiro la bolita para que nos expliques así, en 2 minutos. En lo económico, Marce, tú que conoces este tema, porque uno dice, todo Mm, esto está pasando ahí, el estrecho de Hormuz, y a mí ¿verdad? no El me tema toca. petrolero, porque ahorita veo que el gas puede subir 50% en Europa. Eso, por ejemplo, para América Latina, di tú, un país petrolero como Ecuador, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se sube el petróleo y qué pasa? Dos consecuencias, o sea, por la vía económica vamos a tener dos vías de contagio y van a ser distintas según los países. Por el lado energético, dos consecuencias. La primera, alza el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Irán es un gran productor, uno de los principales proveedores de China. Si quitas ese suministro del mercado, China tiene que comprar por otro lado y eso va a generar más demanda y eso va a subir el precio del petróleo. A eso se suma que donde está Irán hay un canal que se llama el canal de Hormuz, sobre el cual Irán tiene control. Y si ese canal se cierra, ya sea porque Irán dice aquí no pasa nadie o porque por la violencia, por los ataques aéreos, los buques deciden No lo ha no hecho pasar por todavía, ¿no? ahí. No lo ha hecho todavía. No lo ha hecho oficialmente, pero está cerrado de facto durante el fin de semana porque las navieras dicen, yo no puedo arriesgarme
estamos hablando de buques que llevan millones de cilindros de petróleo encima, entonces no pueden arriesgarse a pasar por ahí. Así que el canal está cerrado de facto desde el fin de semana. Y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, hoy el precio del petróleo subió entre 8 y 9%. No es tanto si uno piensa, estamos frente a una guerra en Medio Oriente, bajo el titular yo pensaría que se dispara 20%, pero yo creo que lo que está pensando la gente que compra y vende petróleo es que esto no va a durar tanto, ¿ok? Pero puede que sí, y puede que estén todos equivocados y esto dure mucho y quede la embarrada, como dicen en Chile. Pero la primera vía es el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas. En Europa sube más por la cercanía del conflicto, porque se le cierran las llaves, más o menos algunas llaves de gas. En Estados Unidos sube, pero menos. ¿Y por qué del Eso gas, para los, Marce? ¿Por qué del gas? porque Irán también produce gas. Okey, ya, ahí, Y para también, todos, porque siempre y asociamos a también Irán con petróleo, ¿no? Como el petróleo, pero no Sí, no, gas. también produce gas, pero además en la región están los gasoductos. Entonces, si tú tienes bombardeos y arriesgas que Mm, estés en una parte importante del gas en el mercado global. Entonces, para los países que son productores netos de petróleo, Colombia, Ecuador, país Ecuador. exportador también, Brasil, todos ellos se benefician, obviamente, porque sus exportaciones valen más. Colombia ya estaba sacando cuentas que por cada dólar que sube el petróleo le entra más dinero para el fisco, lo cual es bienvenido a Colombia, que tiene unos problemas de déficit fiscal, creo que como de 7% del PIB gigantes. Por el otro lado, tienes países que son importadores netos de energía, como Chile, que si el precio le continúa subiendo, se queda subiendo por mucho tiempo, le va a causar más inflación. Y por el otro, ese es un impacto. Entonces tú podrías decir, a la gran mayoría de países latinoamericanos, los Claro, que son les exportadores de conviene. petróleo, dicen, me va bien porque el precio del barril sube. Claro, yo admito que Para yo los... dije: "Bueno, estos no estamos tan mal de este lado", porque te aprovechas No, de esa subida y vendamos, ¿no? ¿O no es así? No es tan así. sí, Sí, para los exportadores sí, porque el precio del barril sube. Ahora, para los importadores es una mala noticia. Pero el problema, y ahí tienes otra vía, es que el precio del dólar está subiendo. El dólar subió mucho hoy día, subió a su mayor nivel, creo que desde septiembre pasado, en un solo rato, en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, aquí me voy a asegurar, voy a comprar dólares, pues, porque además se cree que si el precio del petróleo se mantiene alto, sube el combustible en Estados Unidos, hay más inflación y las tasas de interés no pueden bajar, entonces el dólar tiene que valer más. Y si el dólar sigue subiendo y deprecia las monedas latinoamericanas, le causa un problema también a los bancos centrales, a las economías latinoamericanas, más aún si están endeudadas en dólares. digamos La que deuda se vuelve todavía más cara. no vamos a sentir nada, todavía No, podemos todavía estar no. así como, bueno, mirando como desde lejos, desde este lado del continente. La cuestión es como decimos acá, que no dure mucho, ojalá no dure mucho, o cuánto va a Sí. durar. Y además porque yo solo digo, ¿no? Se preciaba a Donald Trump de no hacer guerras, de que él era el que se salía de las guerras, y aquí tiene armada una. Entonces, Y sabes que durante el fin de semana le sacaron varios tweets de 2023 o algo así criticando, no, incluso antes, primero criticando a Obama, luego criticando a Biden, luego acusando que si elegían a Kamala, Kamala iba a iniciar la guerra en Irán y aquí estamos. bueno, yo siempre quiero creer en las buenas y las grandes intenciones de los que nos gobiernan. Así que Así, sí, me voy por ese lado hoy. Que tengamos un plan, porque acuérdate que en Venezuela dijimos, no, pero esto es terrible, como está, y después vimos un plan. Finalmente, el tema de los presos políticos, que fue unas cosas que dijimos acá que tenían que pasar. Todavía la gente está viendo que un camino de la democracia no está tan trazado todavía, no, pero, pero no sé, hay una Delsi en Venezuela. No sé si exista un Delsi en, en Irán, que es una cosa aún mucho más complicada y compleja, no para yo la creo que región, sí. sino para el mundo entero. Aquí estamos hablando del Sí, mundo entero. y para la región, yo creo que varias cosas. Sí, el impacto va a ser negativo si este conflicto se hace mucho mayor y dura mucho más, ¿no? Ujú. Si se extiende, si se convierte realmente en una guerra que en la que intervienen los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, si se convierte en un conflicto más, va a afectar a la región. Sí, tenemos
esta disparada de la inflación en Estados Unidos, que eso se transmite también a Latinoamérica. Pero si eso no sucede, si este es un conflicto corto, si este es un conflicto que se soluciona de alguna forma o entra como una especie de balance, como de calma, ¿no? Ahí yo creo que la región le puede ir bien, no solamente por el tema de un petróleo un poco más Más alto. elevado que alimente las arcas fiscales de algunos países, sino también porque destaca a la región que ya está en un buen momento, más aún su estabilidad, está lejos de conflictos armados, no está cerca de Ucrania, no está cerca de Irán, cuenta con la atención o protección especial de Estados Unidos. Mira, yo creo que puede ser un buen momento. Ojalá lo Sí, sepamos aprovechar. Eso es todo lo que digo. es Ojalá así. lo sepamos aprovechar. Puede haber un aprovechamiento porque el 7 de marzo hay una reunión en Mar-a-Lago con el presidente Trump, a menos de que la vayan a cancelar, no creo, con 7, 6 presidentes de la región. Escuché que Katz, aunque no es presidente, está invitado y va a ir. Sí, No como Cass va a ir, sí. presidente, sino porque no invitaron a Boric, invitaron a También Katz. la de Costa Rica. Exacto. Entonces, se suma más el 7 de marzo y esto no es para hablar de Irán, es para hablar de China en la región. ¿Viste cómo se llama la cumbre, no? ¿Cómo? Shield America Summit. Escudo Shield, de de América. escudo. Shield, escudo. Escudo de América. La cumbre del escudo de América. ¿Escudo contra quién? Bueno, entonces puede ser que sea un buen momento. No sé si la cancelarán, pero esto está de hace tiempo, ya todos están embarcados, los amigos, listos para tomar el sol en Mar-a-Lago y ver quiénes se sientan en la mesa con Donald Trump. Eso, mira, aquí va a ser cortito y llevamos 25 minutos. Igual, Mira, ya nos casi que hicimos un encanta. episodio completo, pero despidámonos ahora y nos vemos nosotros nuevamente hacia el fin de la semana, jueves, viernes, ahí ya sabremos si esta cumbre se da o no y veamos también qué otros eventos, qué otras sorpresas nos depara esta semana. Tú tienes que... Le pondría a este, si usted quiere saber qué está pasando en Medio Oriente, por qué es la cuestión con Irán en Estados Unidos y cómo está ahorita reacomodándose el mundo o esta media guerra, este es su episodio. Exacto. Y esto es lo que hacemos, hablamos de las noticias. Hoy no hemos hablado de nuestra vida. André está muy No, ocupada, así que tiene que irse a su programa. Va a ir ahora al canal después de que corte conmigo. Pero esto es lo que hacemos, hablar de las noticias y también un poco más de nosotras. Chao, nos vemos. chao, chao.